Cuando Dios juzgue al mundo con fuego, ¿cómo abrirá el camino de la salvación a la humanidad? Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los dos juicios y la Pascua. Y confirmemos este camino de salvación a través de la Biblia para que todos podamos caminar fielmente conforme a ella. Los dos juicios se refieren al tiempo del diluvio de Noé, cuando Dios juzgó por primera vez al mundo con agua, y el segundo, a los últimos días, cuando Dios juzgará al mundo de nuevo con fuego. Estoy seguro de que todos recuerdan y conocen estas verdades registradas en la Biblia. ¿Por qué será juzgado el mundo? Consideremos los tiempos en que Dios juzgó al mundo: los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra y los últimos días. ¿Qué tienen en común todos estos tiempos? En cada uno de estos periodos, las personas eran rebeldes, vivían alejados de Dios y eran malvados e inmorales. Tal fenómeno social existía en aquellos días. Oro para que hoy podamos tomarnos este tiempo para darnos cuenta de la verdad de cómo en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, e incluso hasta los últimos días, nuestro enemigo, el diablo, utiliza planes malvados para alejar a las personas de Dios. Con el sermón titulado Los dos juicios y la Pascua, comencemos nuestro estudio de la palabra de Dios yendo primero a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Al recorrer el camino del Evangelio, el mundo nos influye constantemente. Nos sumergimos y nos adaptamos muy fácilmente al entorno que nos rodea, la forma de pensar de las personas que nos rodean, sus estilos de vida y las diversas costumbres de nuestra sociedad. Dios está trabajando constantemente para convertirnos en una nueva creación. Él tiene una voluntad y un deseo por nosotros, pensando, este es el tipo de persona que deseo que sea. A pesar de esto, a menudo estamos influenciados por el mundo. Sin embargo, con fe podemos superar todas estas influencias. Pero, ¿qué pasa si no tenemos fe? ¿Hacia dónde se desviarán nuestras vidas espirituales? ¿A dónde serán atraídos nuestros corazones? Inevitablemente nos encontraremos mirando al mundo y pensando, pero todos los demás lo hacen de esta manera. Entonces se vuelve difícil llevar la vida que Dios desea para nosotros, es decir, ser una persona que ha nacido de nuevo. Es la fe la que nos permite defendernos de las influencias mundanas, porque la fe pone la meta de nuestra vida en el reino de Dios. ¿No es así? Continuemos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Está escrito, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, tener fe en cosas que aún no hemos visto es algo fácil de hacer. Imaginen esto, una escena del mundo completamente cubierto por agua. Esto es algo que ninguno de nosotros ha presenciado, incluso hasta hoy. El mundo entero se inundó en los días de Noé. ¿Lo pueden imaginar? En ese momento, tal cosa estaba más allá de la imaginación. Es por eso que en Hebreos capítulo 11 se refiere a estos eventos como cosas que aún no se veían. Del mismo modo, el evento futuro en el que Dios juzgará al mundo completamente con fuego también es algo que nunca hemos visto. El mundo entero será envuelto en fuego. ¿No es un espectáculo inimaginable? Sin embargo, las Escrituras dicen que Noé creyó. Creyó y que preparó. Él preparó el arca exactamente como Dios le había mandado.
Confirmemos esto en Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuál es el estado del mundo? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En cuanto a la moralidad y la ética, el mundo entero se había vuelto extremadamente perverso y corrupto. Miremos el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Con estas palabras, Dios ordenó a Noé que preparara el arca y le indicó que introdujera en ella una pareja, macho y hembra de todo tipo de animales, distinguiendo entre lo limpio y lo inmundo. Continuemos en el versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Incluso en circunstancias en las que no podía imaginar cómo Dios juzgaría al mundo con agua, Noé cumplió fielmente todo lo que Dios le había mandado. Esto sigue el mismo principio de nuestra obediencia actual al mandamiento de Dios. Prediquen el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vivimos en una generación malvada y adúltera. Sin embargo, incluso en medio de ese mundo, Dios obra para salvar a sus amados hijos. Así como Dios preparó el arca antes de juzgar al mundo con agua, en estos últimos días ha preparado a Sión para que todos los hombres entren en ella. Además, ¿no nos ha confiado la preciosa misión de proclamar esto a todo el mundo? Si hay algo que me gustaría que rescataran del mensaje de hoy, de hecho, lo más importante es que aunque Noé nunca había visto cosas semejantes con sus propios ojos, creyó fielmente en la palabra de Dios y cumplió con todo lo que se le había ordenado. Del mismo modo, el juicio futuro que vendrá sobre el mundo entero con fuego es un evento que nunca hemos presenciado. Es por esta razón que nosotros, como Noé, debemos prepararnos para nuestra salvación en esta época. Debemos convertirnos en los guías que conduzcan a todos los pueblos de regreso a Sión. El título del mensaje de hoy es Los dos juicios y la Pascua. Y en él podemos ver que las circunstancias de estos dos juicios son prácticamente las mismas. Veamos el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esta es la explicación sobre el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Tanto el mensaje dado cuando Dios juzgó al mundo con agua, como la promesa de que juzgará este mundo con fuego, son la palabra de Dios. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Al final, los impíos de este mundo están sujetos a juicio, al igual que en los días de Noé. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna razón para que imitemos sus obras o sigamos su forma de vida.
No debemos decir, pero el resto del mundo lo hace y parece estar bien. Nuestro estándar para todo debe ser siempre Dios. Siempre preguntemos, ¿cómo lo ve Dios? Solo entonces podremos, a través de la fe, permanecer fieles hasta el final y participar de la salvación que recibió Noé. ¿Verdad? Continuemos con el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando que nos mantengamos firmes en el estándar correcto de fe que Él desea, para vencer al mundo, para conquistar todas nuestras debilidades y para siempre estar en victoria sobre todas las pruebas y engaños de Satanás. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Como se puede ver aquí, ¿qué tipo de vida enfatiza Dios? Andar en santa y piadosa manera de vivir. A través de la Biblia podemos confirmar que, tanto en los días de Noé como en los de Sodoma y Gomorra, cuando el pueblo se vuelve insensible a la santidad y se aparta de la piedad, Dios siempre ha manifestado su autoridad mediante el juicio. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, ¿qué sucederá? Los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, nuestro cuerpo físico siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, ¿se imaginan una escena así? Se estarán preguntando, ¿cómo se derriten los elementos? ¿Cómo pueden los cielos ser destruidos por el fuego? Incluso cuando Dios le dijo a Noé, prepara un arca, y le ordenó que entrara en ella, la gente se preguntaba, ¿de dónde podría venir suficiente agua para cubrir toda la tierra? Es una escena inimaginable. Sin embargo, Noé creyó en la palabra de Dios simplemente porque era su palabra, e hizo todo tal como se le ordenó. De la misma manera, debemos creer que Dios juzgará al mundo entero con fuego y debemos entrar en Sión como lo ordenó. No se conformen a este siglo ni aprendan las costumbres de esta generación. Creo que nuestro camino de fe debe desarrollarse en piedad y santidad, de acuerdo con estas enseñanzas. Continuemos con el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué debemos hacer? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, ¿no deberíamos esforzarnos más y trabajar con mayor diligencia en esta obra? Dios nos ha mandado a proclamar pronto las buenas nuevas de bendición a todo el mundo antes de que Él juzgue la tierra con fuego al final de los tiempos. Este es el mensaje que debemos compartir, pues ese momento llegará sin duda alguna. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Respecto a todas las cosas que os he mandado, ¿qué se nos pide hacer? Se nos pide que las guardemos. Además, se nos ordenó ir y proclamarlas a todas las naciones.
En la época de Noé, Dios le dio una oportunidad a toda criatura viviente antes de juzgar al mundo por el agua. No obstante, por su vida rebelde, se burlaban y despreciaban las palabras de Dios. También se burlaron y despreciaron la palabra de Dios en el tiempo de sequías e incluso hoy continúan burlándose y despreciando su palabra. Se niegan a prestar atención a cualquiera de las instrucciones o guía que Dios les da. Pero cuando la muerte esté justo en su puerta y finalmente vuelvan en sí, pensando, debo llegar al arca, ¿les será posible ir? Eso es imposible. Esta es la razón por la que muchos miembros de la familia de Sión están partiendo ahora al extranjero, con el corazón de predicar el Evangelio a quienes aún no han escuchado este mensaje, ¿verdad? Abramos Isaías capítulo 43 para leer la palabra de la promesa. Cuando Dios juzgue al mundo con fuego, nos librará. Tales noticias son preciosas y benditas. Veamos la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Él continúa transmitiéndonos este mensaje incluso hoy. En medio del agua y en medio del fuego, ¿qué dice que hará? Prometió estar con nosotros y librarnos de todo. Vayamos a Salmos capítulo 91, versículo 7. Salmos capítulo 91, versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué sucederá? No llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿No promete Dios evitar que el desastre se acerque a nosotros? Examinemos cómo Dios ha declarado que protegerá a todos los hijos de Sión. El juicio por el agua y el juicio por el fuego son eventos que la humanidad nunca ha presenciado. Sin embargo, estos eventos se llevarán a cabo exactamente según la palabra de Dios, por lo que se nos manda a prepararnos. Vayamos a Éxodo capítulo 12 para leer sobre la promesa de cómo Él nos librará de en medio del agua y el fuego. Veamos Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová.
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre. Dios mandó poner la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel de las casas. Cuando él vea la sangre, ¿qué hará? Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta promesa no se cumplió solo en la tierra de Egipto hace unos 3500 años. ¿Qué dice Dios en el versículo 14? Y este día os será en memoria. ¿Qué día es este? Es la Pascua, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por tanto, la Pascua puede verse como la garantía misma de la promesa de Dios. La Pascua contiene la gran promesa de que Dios siempre protegerá a los hijos de Sión, ya sea que el juicio venga por agua, por fuego o por cualquier otra situación. Por lo tanto, cuando vayan al extranjero, oro para que enseñen extensamente sobre la historia de la Pascua y expliquen completamente la razón por la que debemos guardarla. Así como Noé se preparó para las cosas que aún no se veían, Dios nos ha dado la Pascua para que nos preparemos para las cosas que aún no se ven. Él está preparando el camino para que toda la humanidad regrese a Sión, la ciudad de las fiestas solemnes. En Éxodo capítulo 12, Él promete, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿A través de qué medios nos hace Dios esta promesa ahora? ¿No es esta la promesa que Dios nos concede a través de la Pascua? Por eso está escrito en Salmos capítulo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Mas, ¿qué dice la Biblia que sucederá? La promesa de que más a ti no llegará. ¿A quién se aplica esta palabra? ¿Qué deben guardar para recibir esta promesa? Esta es la promesa que Dios ha hecho a los que guardan la Pascua. Hoy, mientras grabamos profundamente estas palabras de la verdad de Dios en nuestro corazón, confirmemos en la Biblia detalles sobre el día en que Dios juzgue al mundo con fuego. Vayamos juntos a Jeremías capítulo 4, versículo 9. En Jeremías capítulo 4, versículo 9 está escrito: En aquel día, dice Jehová, ¿qué sucederá? Desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. La Biblia dice que desfallecerán porque esa escena será tan absolutamente aterradora e impactante. Y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. El tiempo restante del juicio de fuego estará lleno de escenas como esta. Ahora, vayamos a Jeremías capítulo 5, versículo 1. Jeremías capítulo 5. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿No suena esto como un pasaje que hemos escuchado en alguna parte antes? ¿En qué otro lugar de la Biblia encontramos tales palabras? Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham suplicó a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío?, disminuyendo continuamente el número de justos necesarios para salvar las ciudades. Sin embargo, al final, debido a que no se pudo encontrar ni siquiera un pequeño número de personas justas en Sodoma y Gomorra, Dios finalmente ejecutó su juicio final por fuego. Aquí también Dios dice: si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. El mundo se está volviendo más malvado, se está apartando más de la justicia de Dios y se está endureciendo espiritualmente. ¿Alguien puede decir: ¿no es la iglesia de Dios demasiado rígida al seguir solo la Biblia? ¿Cómo puede alguien vivir de una manera tan asfixiante? Vivir según la palabra de Dios nunca es asfixiante. Es el camino más seguro,
bendito y cierto. Por lo tanto, debemos ser nosotros los que podamos llevar esa vida. Cuando tengan un momento, por favor, repasen también las escenas descritas en 2 de Pedro, capítulo 3, Malaquías, capítulo 4 y Sofonías, capítulo 1. Vayamos a Isaías, capítulo 24, versículo 1. Isaías, capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. La expresión de que Dios trastorna la tierra muestra cuán grande es su ira. Aunque esta es una expresión muy atenuada en términos bíblicos, uno puede discernir el inmenso grado de la santa ira de Dios. Se dice que Dios no dejará la tierra tal como está. Más bien, debido a que su maldad ha llegado hasta los cielos, Él la asolará y la trastornará. Y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado, para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Hermanos, traten de imaginar este tipo de entorno y este tipo de atmósfera. En medio de todo esto, la noticia de que Dios hará que las plagas pasen por encima de los que guardan la Pascua en Sión, que los redimirá y los conducirá al reino de los cielos, hermanos, ¿no es esta la noticia más hermosa y maravillosa? Esta es la noticia que debemos compartir con nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros parientes y todos los que nos rodean. No entregamos nada que pueda dañar al mundo. Estamos brindando el mayor beneficio a la humanidad. ¿Acaso dudamos o sentimos miedo al dar algo bueno a una persona? Ustedes deberían decir, quiero compartir algo con ustedes, les va a encantar. Simplemente aún no se dan cuenta. ¿Acaso no dan un regalo, ya sea por el cumpleaños de sus hijos o de sus padres, pensando, se alegrarán mucho cuando abran esto? Con ese mismo corazón debemos predicar el Evangelio compartiendo estos regalos uno por uno. Por eso, todo el mensaje que entregamos es una noticia de absoluta alegría. ¿No está registrado en la Biblia como el Evangelio, que significa buenas nuevas? Proclamémoslo por todas partes. Debemos ser los que proclamemos la voluntad de Dios. Así como el mundo fue juzgado por el agua en el tiempo de Noé, así ciertamente Dios traerá juicio en los últimos días. Pero no se trata solo de acontecimientos temibles y asombrosos. La promesa de salvación de Dios también está presente. Por tanto, guiemos a todas las almas a la verdad de vida de la Pascua.
Con ese corazón, digamos a todas las personas, no pierdan esta oportunidad, pero asegúrense de aprovecharla. Esta es una oportunidad final y especial, así que únanse a nosotros en la Pascua, la fiesta de la vida, y reciban las bendiciones y la gracia de Dios. Con este corazón, sin duda debemos predicar el precioso Evangelio del nuevo pacto a todas las naciones del mundo. Dios ha dado su palabra de que estos dos juicios se cumplirán sin falta. Pero el hecho de que la gente del mundo actúe descuidadamente no significa que debamos dejarnos llevar por ellos. Por el contrario, dentro de las enseñanzas de Dios, si Dios dice, esto no es santo, esto no es piadoso, entonces debemos apartar esas cosas de nosotros. ¿Acaso no somos el pueblo de Sión, que estamos aprendiendo y siguiendo las enseñanzas de Dios? Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las enseñanzas que se encuentran en Sión? Y también debemos preguntarnos cómo nos está guiando Dios en esta época actual. Si llegamos a ser el pueblo de Dios que siempre presta atención a su guía y sabe cómo seguirla, estoy seguro de que Dios guiará a su pueblo con seguridad hacia el reino eterno de los cielos, incluso en medio de esta generación mala y adúltera. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué fueron juzgados en los días de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué esta última época enfrenta ahora el juicio de Dios? Les ruego que nunca olviden esto. En tales lugares siempre hacían todo en oposición a las enseñanzas de Dios. La lección que Dios nos ha dado hoy a través de los dos juicios y la Pascua es que su voluntad es prepararnos para esta época, tal como lo hizo en el tiempo de Noé. Oro ansiosamente para que guarden estas palabras en su corazón, para que todos reciban con gozo la Pascua de este año. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias. 감사합니다.